Les doy la bienvenida a la primera clase. En esta clase vamos a trabajar sobre 2 o 3 ideas que nos van a permitir establecer un panorama o un marco de sentido sobre el cual desarrollar los distintos temas que tiene este curso. La primera de las cuestiones que vamos a ir trabajando, vamos a ir desarrollando, es el tema de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? ¿Cuál es la definición de metacognición? Cuando hablamos de metacognición, hablamos de un proceso y los autores coinciden en pensarlo como un proceso en el que se da la autorregulación del aprendizaje. ¿Cuándo yo puedo autorregular el aprendizaje? Cuando voy conociendo los distintos resortes que se mueven para aprender o que yo pongo en juego para aprender cuando estoy aprendiendo. Y cuando conozco esto, puedo tomar decisiones, puedo definir si quiero que enfatizar en algún punto o en otro, o puedo definir qué es aquello que no estoy comprendiendo y necesito fortalecer, etc. Es decir, que yo voy a autorregular el aprendizaje cuando pueda tomar decisiones sobre ese aprendizaje, cuando me apropie de él y pueda orientarlo en el sentido que yo lo deseo o lo necesito. Cuando nosotros hablamos de metacognición en la escuela, muchas veces hablamos de un proceso que no está presente explícitamente en la escuela, digamos. A veces lo hacemos, pero lo hacemos de manera intuitiva y sin planificar, digamos. Y es interesante pensar que del mismo modo que un docente trabaja con estrategias cognitivas o con técnicas cognitivas, debiera también trabajar de manera explícita, planificada y sistemática con estrategias metacognitivas que ayuden a sus grupos de estudiantes, a sus estudiantes a protagonizar el aprendizaje. Nosotras cuando estábamos buscando la información para este curso, encontramos información de algunos eventos que se habían hecho en la Universidad de Buenos Aires y encontramos allí un video de Pilar Lacasa, que está entre los materiales, van a poder acceder. En ese video, Pilar Lacasa habla de videojuegos. Si bien los videojuegos no son novedosos para la literatura sobre estos temas, para la literatura sobre educación, en el caso de Lacasa nos pareció que ponía algunos argumentos que eran interesantes porque permitían que podamos abordar el tema de la metacognición. Lacasa dice que nosotros cuando nos enfrentamos a los videojuegos nos estamos enfrentando a productos culturales, a objetos culturales, y que como cualquier objeto cultural, como puede ser una revista o puede ser un libro, lo podemos aprender, pero que esto siempre va a estar se termina de definir con el sujeto que aprende. Digamos, el aprendizaje no está garantizado por el objeto. Y ella dice que existen muchos recursos digitales y que los videojuegos podrían ser uno de estos recursos digitales y que generalmente o frecuentemente se considera que los chicos, los niños y los jóvenes aprenden a utilizarlos, los aprenden simplemente por usarlos y que esto no es así. Entonces da un ejemplo que nos resultó bastante significativo. Ella dice, si una persona lee y no aprende lo que lee, perdón, y no puede explicar lo que lee, no entiende lo que lee, estamos hablando de un analfabeto funcional. Es decir, sabe operar, sabe leer, sabe reproducir lo que está escrito, pero no lo puede comprender. Y en el caso de los videojuegos, Lacasa habla de este punto, en este sentido, y ella dice que los videojuegos, por el uso en sí mismos, no se aprenden, que se aprenden cuando los niños o los jóvenes reconocen el proceso del aprendizaje, encuentran cuáles son las variables que se ponen en juego, descubren la estrategia que se pone en juego para poder ganar y la pueden aplicar a otras situaciones. Yo puedo aprender de memoria a decir que 3 más 2 es 5 y puedo verlo escrito y puedo resolverlo y escribir el resultado 5. Pero si yo no comprendí el mecanismo de la suma, difícilmente puedo aplicarlo a nuevas situaciones. Entonces, a nuevas sumas, a otros números.
En este sentido, cuando yo comprendo el mecanismo de la suma y lo aprendo y lo puedo explicar a otras personas y lo puedo reiterar en otras situaciones, aplicar a otras situaciones, habré aprendido y estoy autorregulando el aprendizaje. Cuando estoy en el proceso, voy a regularlo sabiendo que puedo tomar determinadas decisiones para mejorarlo. Si en el proceso el docente propone actividades metacognitivas para que los estudiantes puedan ir viendo qué les falta o qué necesitarían o cuáles son sus puntos débiles, estarían autorregulando el aprendizaje. En ese sentido, nosotros creemos que esto, en el marco de la sociedad digital, adquiere nuevas implicancias. Nosotros estábamos investigando y en los lineamientos pedagógicos de la educación digital de la ciudad de Buenos Aires aparece como un rasgo muy marcado y como un contexto que da marco a todas las decisiones curriculares que se han tomado, que es necesario fomentar la inclusión, la integración de los niños y de los jóvenes a la cultura digital. En este punto nos parece que tenemos que avanzar sobre el segundo punto. Uno era definir un poco qué era la metacognición y el segundo es pensar en el marco de la sociedad digital cuál es el rol del docente, cuál es el rol del alumno y cómo podemos favorecer procesos metacognitivos, o sea, cómo lo podemos articular con el tema de la metacognición. En la sociedad del conocimiento, el conocimiento es la llave para acceder a distintas cosas. Básicamente, la abundancia y la obsolescencia de la información, la cantidad de información, hace necesario que desarrollemos algunas competencias para seleccionar, para gestionar, para producir y luego compartir información. No se trata de acceder a toda la información, no se trata de ir corriendo detrás de la información, sino que se trata de tomar una actitud crítica frente a la información y a la vez una actitud productora frente a la información. Si nosotros tenemos alumnos que son productores y tenemos alumnos que producen y que luego comparten y que tienen, digamos, estas características en su forma de aprender, de vincularse con el conocimiento, tendremos que pensar que el docente no puede ser un docente que reitere, no puede ser un docente que se base en modelos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en el pizarrón y hacemos un ejercicio modelo, lo cual está muy bien, hacemos el procedimiento y lo mostramos, eso no implica un proceso metacognitivo para un estudiante que está formado o que participa de la era digital o de la sociedad del conocimiento. Porque un estudiante que está formado en la era digital o en la sociedad del conocimiento necesita hacer. Y al necesitar hacer, al necesitar producir, las estrategias metacognitivas tienen que ser de acción. Repetir un modelo, la repetición, la clase expositiva donde el docente explica y el estudiante recibe, conforman el modelo tradicional de enseñanza que no siempre va de la mano de las necesidades que tienen los niños y los jóvenes. Si nosotros queremos fomentar procesos metacognitivos en niños y en jóvenes que tienen un acercamiento a la producción y al hacer, esos procesos metacognitivos deben estar fomentados a través de estrategias metacognitivas que refieran al aprender haciendo. El aprender haciendo es uno de los lineamientos pedagógicos de la educación digital que se presentan a lo largo de todas las instancias de los diseños curriculares y de todos los documentos curriculares que aparecen, que están vigentes en este momento. Nosotros creemos que esto no es algo complejo. Creemos que tal vez explicarlo es más complejo que hacerlo. A veces hay algunas acciones muy simples, muy sencillas, como por ejemplo pedirle a un estudiante que haga un tutorial explicándole a otros lo que aprendió, puede ser una tarea metacognitiva bien interesante. Y aquí hay algo muy importante para destacar.
Nosotros en este curso vamos a ver recursos y portfolios o tal vez algún mapa mental. Hay distintos recursos digitales que permiten hacer actividades concretas o específicas, actividades de metacognición o metacognitivas. La idea es que no necesariamente vamos a trabajar con recursos como una manera de solucionar la metacognición en la era digital. Para comprenderlo, la metacognición en la era digital tenemos que pensar que la tecnología es transversal a todo el proceso y en ese sentido tiene que ver con las formas en que las personas, tanto los docentes como los estudiantes, se vinculan con el conocimiento. Y esas formas de vincularse con el conocimiento son las que van a definir qué tipo de estrategias metacognitivas voy a poner en práctica. No se trata de poner en práctica o de aplicar un recurso y con eso o acceder a una aplicación y con eso solucionar mi articulación con la tecnología. La tecnología es transversal, es la base y es la lógica de aprendizaje. Entonces allí tenemos un aspecto que es importante mantenerlo como un macro, como algo macro, como un marco de sentido, como el panorama sobre el cual asentamos nuestro trabajo. Pensemos siempre que la tecnología va en forma transversal al conocimiento y que determina nuevas formas de vinculación con el conocimiento. Y en ese sentido, pensar en estos niños y en estos jóvenes que trabajan con el otro, que trabajan colaborativamente fuera de la escuela, nos permite pensar que dentro de la escuela también tenemos que aplicar eso que se hace en el afuera. Y hoy que las aulas son porosas y que permiten el acceso de lo que está afuera y salen afuera de la escuela, en donde se manifiesta la ubicuidad a través de los dispositivos y a través de las actividades que los estudiantes pueden hacer en entornos virtuales fuera del ámbito de la escuela, del ámbito físico de la escuela, el aprender se prolonga a todos los momentos de la vida y se prolonga a nuestra vida cotidiana y por lo tanto cuando nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan tenemos que tener en cuenta estas variables cuando les estamos proponiendo un proceso de aprendizaje. Entonces, pensemos en varias cosas. Pensemos que la metacognición es una herramienta que nos permite, o es un concepto que nos remite a la autorregulación del aprendizaje. Que solo voy a autorregular el aprendizaje cuando yo conozca los resortes que mueven el proceso de aprendizaje, pueda apropiarme de ellos y pueda tomar decisiones sobre ellos. Y que si esto se produce en el marco de la era digital y en el marco de la sociedad del conocimiento, se posicionan de manera diferente tanto los docentes como los estudiantes, porque ambos acceden al conocimiento de manera diferente, se vinculan y lo construyen de manera diferente, lo construyen produciendo, lo construyen haciendo. El docente orienta y conduce pedagógicamente ese proceso en donde el estudiante produce. Para hacerlo utiliza estrategias metacognitivas que deben fomentar y orientar el aprendizaje. En este sentido, el aprender haciendo. Y cuando estemos haciendo esto y hayamos comprendido que la tecnología no se trata simplemente de aplicar un recurso, sino que la tecnología se trata de comprender que existe una lógica diferente de acceder, gestionar y compartir el conocimiento, bueno, en ese momento habremos podido dar con algunos indicios que nos permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan en nuestras aulas. Bueno, echamos a rodar el tema, van a encontrar una serie de recursos para trabajarlo y para que ustedes puedan construir el tema. Digamos que vamos a dar este punto de partida que estamos dando aquí, pero a partir de aquí van a encontrar recursos para ir ustedes formando su propio panorama, su propio marco de sentido para poder comprender la temática. Lo echamos a rodar y esperamos ver los resultados. Nos vemos en otro video.